Hola, ¿qué tal? Es un placer darles la bienvenida a este primer episodio del Podcast Yup. Hoy tenemos el honor de contar con una figura clave en la historia y evolución de Yup Universidad, el doctor Alfredo Yatzin García Zamudio, rector de nuestra institución. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias y pues aquí con mucho gusto de poder compartir sobre la institución, sobre Yup Universidad y sobre mí. Así es, como comunidad lo reconocemos como quien está al frente de esta institución, pero nos gustaría saber más allá. Y empezando por usted precisamente, ¿nos puede contar un poco de su perfil, de su formación profesional para conocerlo? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo siempre he sido una persona muy inquieta, me interesan como la tecnología, lo nuevo, desde muy joven he estado inmerso en temas tecnológicos, también el emprendimiento me gusta mucho, voy a platicar un poco sobre mis estudios y en los inicios de mi vida profesional. Yo estudié administración aquí en Jalapa, en la Universidad Anáhuac, pero desde antes de estudiar la carrera yo ya había trabajado, ya tenía experiencia laboral y también había realizado una serie de emprendimientos. Primero, muy joven, empecé con el tema de aprender a usar computadoras, a programar desde los 11 años. Estoy hablando de 1984. Le pongo fecha porque en esa época era muy raro que las personas utilizáramos computadoras, que tuviéramos acceso, y más que jóvenes, ¿no? Tenía muy pocos amigos de la edad que pudieran estar metidos en este tema, y por lo mismo pido a mi papá la oportunidad de ayudar en su oficina, de poder participar en temas de uso de algunos software. Él se dedicaba a la construcción de obra pública y yo usaba la computadora para ayudarlos a hacer presupuestos y temas que tenían que ver con tecnología. Muy joven decido querer emprender, participo en distintos emprendimientos. El primero lo hago en la prepa. Yo estaba estudiando la prepa en el Tecnológico de Monterrey, inicié en Campus Chiapas, después los primeros 2 semestres, es decir, mi primer año, y los últimos 4 semestres los cursé en el Campus Central de Veracruz. Aquí arrancamos con un emprendimiento para comercializar yogurt, una marca de yogurt que era pues muy conocida en el centro del país, en Ciudad de México, en Querétaro, y empiezo con esta comercialización en la misma cafetería del TEC de Monterrey, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Jalapa. Posteriormente, pues bueno, fue una gran experiencia, ¿no? Llegar a vender algún producto sin nada de experiencia previa en este tema. Y cuando llego a la universidad, decido emprender otros proyectos con la experiencia que había adquirido trabajando en la empresa de la familia. Pues decido abrir 2 empresas, una para participar como para comercializar materiales para construcción, pisos, muebles de baño, impermeabilizantes, y otra empresa para prestar servicio a constructores y a dependencias. Hacíamos trabajos de impermeabilización, de pintura, de carpintería. Entre clientes importantes tuvimos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al CAPSE, con el mantenimiento y remodelación de escuelas. Hicimos trabajos de impermeabilización de casas, de pintura y algunos otros trabajos de construcción. Termino la universidad y, a diferencia de muchos de mis compañeros que iban a iniciar con su experiencia de vida, con su experiencia laboral, yo tengo mi primer fracaso, un fracaso muy fuerte, porque quiebro la empresa, y no la quiebro por una mala gestión. Ahora sí que el destino, pero fue un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con el gobierno del estado y con gobierno federal, y gobierno del estado pues nos queda de ver muchísimo dinero. Termino la carrera, tengo una empresa quebrada, endeudado, y salgo a buscar mi primer empleo fuera de la familia, fuera de un emprendimiento propio. Y bueno, pues podríamos decir que así empieza mi vida profesional y laboral. Ok, después de haber experimentado en giros tan diversos, ¿en qué momento decide apostar por la educación? Es decir, ¿por qué una universidad? Bueno, creo que antes de platicar y llegar a la universidad, me gustaría contar un poco más de mi historia y por qué esto tiene que ver, cómo se conecta las ideas y los proyectos con una universidad. Cuando yo termino de estudiar la universidad, como comentaba, pues estoy desempleado, con un fracaso, una empresa que quiebra, algunas deudas que cubrir. Decido irme a vivir a la ciudad de Monterrey. ¿Esto por qué? Porque me doy cuenta que necesitaba adquirir experiencia como en un corporativo. Dijo, quiero entender cómo hacen las grandes
empresas para poder gestionar personal, recursos y poder funcionar sin que sea una persona quien haga todo, porque yo en los emprendimientos que había trabajado, pues era todólogo, ¿no? El que vende, el que compra, el que hace, el que sube, el que baja. Y me voy a la ciudad de Monterrey. Primero trabajo en una casa de bolsa un año. Ahí mi trabajo, bueno, me tuve que capacitar, que acreditar ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Hice unos cursos, exámenes. Mi trabajo era conseguir clientes y asesorarlos para que invirtieran su dinero. Estoy ahí poco más de un año y tengo la oportunidad de trabajar en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en el corporativo. Aquí participo en diversas áreas, en áreas de ventas, como gerente de ventas de alguna agencia, luego en el área de administración, en el área financiera, en el área de marketing. Ahí estoy aproximadamente 4 años, pero en ese inter decido estudiar una maestría, un MBA. Este MBA lo estudio en el Tecnológico de Monterrey, pero con ganas de adquirir experiencia internacional. Ya voy a llegar un poco a la idea de por qué una universidad. Cuando estoy estudiando el MBA, primero tomo una opción de irme a la Universidad de Pace University en Nueva York, en un programa de intercambio que tenían HEC en Canadá, Dalhousie, otra universidad canadiense, Pace y el TEC de Monterrey. Tengo una experiencia internacional muy interesante porque además a mí me rompió un gran paradigma. ¿Qué paradigma? Pues el creer siempre que los mexicanos teníamos complicado competir a nivel internacional con personas preparadas en otros países, en universidades de gran renombre, cuando yo tengo esta oportunidad de estar conviviendo y compartiendo y compitiendo con estudiantes americanos y canadienses, me doy cuenta primero que todos los que íbamos de México, en este caso todos íbamos del Tecnológico de Monterrey, estábamos muy preparados, éramos muy competitivos y desde luego, y sin demeritar las capacidades de americanos y canadienses, pues que estábamos a la altura y al nivel y que podíamos competir con ellos. Esto para mí es un parteaguas porque me doy cuenta que los mexicanos podemos competir con quien sea y donde sea, en cualquier parte del mundo. Posteriormente, para concluir mis estudios, decido irme al Instituto de Empresa en Madrid y ahí tengo una oportunidad de convivir con mucho más nacionalidades, más de 30, me acuerdo que había rusos, personas de la India, personas de China, de distintas partes de Europa, y me vuelve a pasar lo mismo. Y ahora además, por ejemplo, pues yo sé que la India tiene fama de que tiene personas con grandes capacidades matemáticas, y yo a la hora que estoy en algunos cursos de finanzas o de mercadotecnia o de diversos temas, pues me doy cuenta que pues sí, son capaces, pero igual que nosotros o igual que yo, ¿no? Ahí me empiezo a dar cuenta de todo el potencial que tenemos los mexicanos. Regreso, culmino esta maestría, me regreso a Jalapa con la intención de volver a emprender, con más experiencia, con experiencia profesional en la casa de bolsa, en el corporativo de cervecería. Y estoy aquí en Jalapa un par de meses ideando proyectos, ideas, ver dónde emprender, dónde podemos emprender. Veo que hay una gran necesidad de educación de calidad a precios competitivos. Educación de calidad existía aquí y en todo México, pero normalmente era educación, oferta educativa privada. Estoy hablando de privada porque por otro lado está la educación pública, pero que no era accesible a cualquier persona por los altos costos. Y en aquella época, nuestro vicerrector académico, el doctor Juan Carlos Zamudio Hermida, era director del Instituto de Administración Pública y le planteó la posibilidad de abrir una universidad, pues para atender el mercado en Banderilla, en Jalapa, alrededores, con la visión de tener educación de calidad a precios muy competitivos. Y digo le planteo porque cuando empezamos a desarrollar, a pensar en la idea, a mí me contactan de nuevo de Cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, del corporativo, y me invitan a regresar y me hacen una propuesta que no pude negar. Me ofrecieron mucho mejores condiciones que antes de retirarme, cuando me fui a concluir mis estudios de posgrado, y me voy. Y una vez que estoy en Monterrey, Juan Carlos con Saraí Melo de la Merced, quien es nuestra directora de innovación y normatividad, empiezan a desarrollar el proyecto. Saraí actualmente es nuestra directora, empiezan a trabajar y desarrollar el proyecto y yo ahí no estoy involucrado, ¿no? Y por eso digo
participo como en la generación de la idea, pero no en el desarrollo ni en el arranque. Pasa el tiempo, regreso a Jalapa, estoy un año en Monterrey en el corporativo de cervecería de nuevo, pero pues me sirvió regresar a vivir a la ciudad de Monterrey y a trabajar en un corporativo para darme cuenta que lo mío era emprender. Me regreso a la ciudad de Jalapa un año después, estoy hablando en el 2004, emprendo diversos proyectos, abro una comercializadora que nos dedicábamos a la venta de telefonía, tarjetas telefónicas, y dado la experiencia previa que yo tenía, me invitan a participar en proyectos del sector público, de obra pública, y con una empresa pues hacemos algunos mercados, puentes, caminos, y me empiezo a involucrar en este tema, dado de la experiencia familiar del negocio que tenía mi familia. También me involucro en el tema de elaboración de vivienda, de casas para venta. Mientras tanto va arrancando la universidad. La universidad arranca oficialmente en diciembre del año 2004. En el año 2005 estaban con toda la gestión de los registros de validez oficial. Pues yo no estoy involucrado, yo estoy ya en Jalapa con estos emprendimientos, con estos proyectos que platicaba. Y por ahí del año 2006 se arranca en agosto con la oferta de programas oficiales con 40 estudiantes. Bien. Y es cuando viene el primer reto o cuando viene una situación bastante complicada para la universidad, porque si bien se logra arrancar los primeros programas, los primeros alumnos, pues nace una situación compleja para IUP, porque a la hora de planear el proyecto, pues se definió cuántos alumnos, qué programas iban a ofrecer, qué licenciaturas, algunas maestrías, pero pues las cosas no salen tan bien. ¿Por qué no salen tan bien? Bueno, pues aquí viene toda una situación. Resulta que el proyecto pues se elabora cuidando muchísimo la calidad de los programas, seleccionando a los mejores docentes, y desde una parte de academia, de tener educación de calidad muy competitiva, pero no se ve de manera integral. Inician el proyecto, si no me equivoco, a finales del año 2002, principios del año 2003, lo inicia Juan Carlos. Sé que invita a Saray Melo, quien actualmente es nuestra directora de innovación y normatividad. Yo en aquella época no tenía el gusto de conocerla. Yo me voy un año a Monterrey, regreso a trabajar al corporativo de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, pero me doy cuenta que no es lo mío estar en una institución tan grande donde ya está todo establecido. Digo, era un gran reto, aprendí muchísimo, es como una escuela, es muy formativa, una empresa como cervecería que además en aquella época ya tenía más de 100 años de existencia. Yo aprendí mucho de ellos, pero tomo la decisión de regresarme a vivir a Jalapa y de volver a emprender. Hago varios emprendimientos. El primero de ellos es crear una comercializadora de telefonía, telefonía celular, tarjetas telefónicas. Y en el transcurso del tiempo, y pues ahora sí que al ir encontrándome personas que conozco o que conocí cuando viví aquí, previo a irme a vivir y estudiar a Monterrey, al extranjero, a Nueva York, a España, pues me invitan a volver a participar en temas de obra pública. Dado que yo me había dedicado a eso, acepto y empiezo a participar, construyo un mercado, algunos caminos, algunos puentes, y me vuelvo a involucrar en la obra pública. Sigue la empresa de comercialización de telefonía, y dado también a la experiencia familiar que había tenido, pues empiezo con la construcción de casas, ¿no? Compraba terrenos, diseñábamos proyectos, sacábamos los permisos, construíamos casas y las vendíamos, y el proyecto de IUP sigue avanzando. Por ahí de diciembre del año 2004 se constituye IUP, en el 2005 se gestionan todos los REVOEs, que son los programas de validez oficial, y en el año 2006 arranca. En agosto del 2006 arranca. Yo no me involucré prácticamente en nada del diseño del proyecto, de la conceptualización, pero en agosto del año 2006 me invitan
a una reunión. Y esta reunión es debido a que hay una gran crisis en IUP. ¿Por qué se da esta crisis? Resulta que a la hora de diseñar el proyecto, pues se diseña, pero muy enfocado al tema de la academia, de programas con mucha calidad, de buscar a los mejores docentes, de usar los mejores modelos pedagógicos para poder ofertar los programas, pero se tiene una captación muy baja de la matrícula. Y entra en una gran crisis la institución, estaba muy endeudada, no tenía recursos para hacer frente a todos sus compromisos y pues prácticamente había una decisión, cerrarla o darle la vuelta. Y aquí es cuando yo realmente me involucro. Yo en esa reunión estoy presente, escucho cuáles son los problemas, los retos. Inmediatamente me doy cuenta que lo que faltó fue diseñar un modelo tomando en cuenta la parte comercial, no pensar en que una universidad pues es más allá que los programas académicos, los docentes, las clases. Eso es muy importante, desde luego es lo medular, es lo principal, pero se requiere de una estrategia comercial, de mercadotecnia, captación de alumnos, de un tema administrativo, financiero, manejo de recursos, manejo de personal y pues manejo de todo lo que puede requerir una institución, ¿no? Aulas, equipo, pizarrones, equipo de cómputo, proyectores, de escritorios, mobiliario. Y en esta reunión yo planteo la posibilidad de hacerme cargo de tomar la dirección de la institución, a lo que hago unos planteamientos necesitábamos un poco de dinero, planteo qué dinero hay, todos los inversionistas, porque estaban desde luego todos aquellos que decidieron invertir, eran algunos académicos, algunos empresarios, pues dicen que no están dispuestos a invertir más, que ya arriesgaron mucho, que el proyecto pues lo más viable es cerrarlo para no comprometerse más. Yo en ese momento ofrezco dos cosas: involucrarme en la gestión y dirección del proyecto, y también ofrezco aportar los recursos que hacen falta para sobrevivir. No era mucho dinero, pero era una cantidad que yo podía aportar a cambio, desde luego, de tener alguna participación dentro de la institución. Para esto quiero decir que previamente ya había platicado con Juan Carlos, con nuestro vicerrector académico actual, quien era el rector, y además él me planteaba la posibilidad que tenía, o una opción muy interesante para él, de irse a la administración pública. Él había trabajado muchos años en distintas dependencias, tenía mucha experiencia en temas de administración pública y además había tenido una carrera muy exitosa. Le estaban ofreciendo algo muy interesante a nivel regional en una dependencia federal. Él decide tomarlo, yo me incorporo a IUP y entonces empieza todo el reto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? Perdíamos dinero mensualmente. Lo que recibíamos de colegiaturas no era suficiente para cubrir lo que teníamos que pagar mes a mes, pero además debíamos impuestos, debíamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, debíamos al SAT, debíamos a proveedores. Muchos docentes no nos estaban cobrando, estaban trabajando a cambio de ayudar a la institución a salir con la visión de que cuando fuéramos más grandes pudieran dedicarse a ser docentes de tiempo completo o en forma y tener una remuneración, situación que a mí me pareció que no era conveniente ni viable. Y entonces los primeros puntos que yo veo, las primeras acciones que planteo que hay que hacer es pues traer más alumnos, tener suficiente matrícula para poder estar en punto de equilibrio. ¿Qué significa esto? No tener pérdidas. Operar cobrando lo mismo que necesitamos pagar para poder sobrevivir. Punto número 2, hay que generar dinero suficiente para cubrir nuestras deudas de impuestos, de personal. Debíamos 6 meses de sueldo a muchos de nuestros colaboradores, ¿no? Dije, esto no puede ser. Ninguna institución puede quedar a deber una quincena, y es algo que desde el 2006, cuando yo tomo el control en IUP, nunca he permitido que pase. Las quincenas se deben de pagar en tiempo y forma porque todos los colaboradores que están aquí
aportando su talento y su tiempo y su visión, pues desde luego requieren tener la remuneración como parte de los recursos que necesitan para su vida, ¿no? Para poder vivir. Hacemos estos planes, empezamos a dar la vuelta, empezamos a traer alumnos de posgrado, de maestría. Logramos cerrar ese 2006 con 100 alumnos, en el 2007 200 alumnos, 2008 400 alumnos, y así vamos avanzando. Desde luego todos los docentes empiezan a cobrar por sus clases, lo que era justo y lógico. Digo, yo la verdad sorprendo el liderazgo y el liderazgo de quienes los invitan a trabajar, y la camiseta también puesta de todos aquellos docentes que participaron en los inicios, donde están dispuestos a aportar su trabajo para que la institución pueda llegar a buen fin. Sin embargo, pues cambiamos toda esta situación, los docentes empiezan a cobrar, se pone al día todas las deudas con nuestro personal, se pagan todos los adeudos a proveedores y empezamos a crecer, empezamos a trabajar siempre en la calidad de nuestros programas, siempre muy orientados al mercado y haciendo estudios para ver qué tipos de programas. Nosotros nacemos como una universidad donde queremos ofrecer programas presenciales de licenciatura. Quiero decirte que fue muy complicado porque estos programas de licenciatura escolarizada pues no tenían demanda, eran muy pocas personas las que decidían estudiar aquí con nosotros y realmente muchos de los grupos que se abrían ni siquiera generaban recursos suficientes para poder cubrir los costos con los que se requerían. Nosotros vimos la oportunidad primero en las maestrías presenciales. Ahí es donde empezamos a tener un gran crecimiento, tanto que en algún momento llegamos a tener el liderazgo, llegamos a ser la institución con más estudiantes de posgrado. Muchas otras instituciones como que no estaban tan enfocados en la parte de posgrado. Mientras ellos iban por el estudiante de licenciatura escolarizada, nosotros incursionamos aquí, fuimos innovando siempre, ¿no? En la manera de ofertar nuestros programas. Después nos metemos muy fuerte en todo lo que son programas ejecutivos de licenciatura. Empezamos a ofrecer licenciaturas los sábados. Por ahí del año 2009 empezamos con la idea de ofrecer programas a distancia. Pero no era tan fácil. Empezamos a investigar y bueno, una de las primeras acciones que hacemos es irnos a la ciudad de Monterrey a un congreso de Virtual Educa, pues a ver cómo funcionaban las universidades en línea. Ok, y como comentaba al inicio, pues hablábamos de una educación creo que bastante rigurosa o tradicional. Sin embargo, con el avance de la tecnología, creo que tuvimos que adaptarnos a estas nuevas modalidades virtuales. Ahora hablamos de flexibilidad. ¿Cómo llegamos a meternos a estos entornos virtuales? ¿Cómo se aplican en Jove? Bueno, mira, pues siempre hemos sido muy innovadores, siempre hemos estado pensando en qué modalidades, ¿no? Cuando vimos que era un reto la educación de licenciaturas presenciales escolarizadas, empezamos a impulsar las maestrías presenciales, después las licenciaturas ejecutivas, sabatinas, y por ahí del año 2009 decidimos buscar, explorar cómo poder ofrecer educación a distancia. Yo tenía esta inquietud porque había escuchado mucho de que el Tecnológico de Monterrey, por ahí de finales de los 80s, 1988, 89, 90, tenía su universidad virtual. Yo, como comenté, estudié la preparatoria ahí y bueno, pues siempre me quedé con esa inquietud. Cuando yo estudio en Monterrey, mi maestría, mi MBA, entre el 2000 y 2002, decido meter una materia en línea totalmente con la plataforma Blackboard para vivir la experiencia. Me gustaron algunas cosas, lo flexible que era, no me gustó que era pues un entorno en el que la socialización es mucho menor que cuando está uno en un grupo, y también decido tomar otra materia virtual, y esta materia virtual, la diferencia es que era en un aula donde había equipo, se transmitía, había estudiantes en todo México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos. Podías interactuar de alguna manera limitada, no como hoy en día, la tecnología no nos permitía tanto, pero bueno, estábamos en un aula
con un docente, estaba él impartiendo la clase, interactuábamos los estudiantes que estábamos ahí y del resto del país y del continente, porque prácticamente había gente en diversas partes del continente, pues ellos podían hacer preguntas, comentarios, ¿no? De repente uno no los veía. Recuerdo que alguien me empieza a escribir así como haciéndome alguna broma y yo supe que era alguien que me conocía, pero no sabía quién era, ¿no? No sabía quién era y yo le pregunté, ¿quién eres? Y me decía, pues, imagínate, total que era un amigo mío con el que estudié en la preparatoria, partimos una materia, pero en aquella época yo no podía ver quiénes eran mis compañeros. Y con todo esto, yo me quedo con la idea, con las ganas de que la educación a distancia no era excluyente de educación costosa. Porque en aquel momento pues era algo que hacía el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, pero era una escuela con mucha calidad, pero con precios muy altos, ¿no? Y aquí en IUP también siempre con la visión de que debemos de democratizar la educación. ¿Y a qué nos referimos con democratizar la educación? Pues que poder ofrecer a las personas educación de calidad, pero a costos competitivos, porque además esto genera desarrollo de las personas, de las familias, de las comunidades, permite la movilidad social. Cuando una persona estudia una carrera, un posgrado y logra avanzar en lo personal y en lo profesional, no solo mejora él mismo, jala a su familia, jala a su comunidad, a su localidad, a su ciudad o a las organizaciones, ¿no? Entonces, con esta visión de cómo IUP podía impulsar, pues empezamos a buscar cómo poder llegar más allá de donde estaba nuestro campus presencial, que es aquí en Banderilla, que atendemos pues estudiantes de Banderilla, Jalapa, alrededores, inclusive del resto del estado de Veracruz, que en algunos casos deciden venir a estudiar presencial un posgrado o una licenciatura los fines de semana. Pero ¿cómo podíamos llegar mucho más allá? Empezamos a investigar, nos encontramos con que en aquel momento era un referente de educación a distancia, Virtual Educa, ubicado en Panamá. Vemos que organizan un congreso en Monterrey. En el Tecnológico de Monterrey decidimos ir, la directora académica, la directora de administración y yo vamos al congreso. Ahí pues escuchamos a muchos ponentes. Yo recuerdo que habla el subsecretario federal de Educación y yo le hago una pregunta, le digo, nosotros somos una institución educativa que estamos en Banderilla, somos vecinos de la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, y queremos ofrecer programas a distancia. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde los tramitamos? ¿En qué área de la Secretaría de Educación Federal nos podemos acercar? Claro. Me dice, pues, a ver, todavía la Secretaría de Educación no autoriza este tipo de programas. Todavía no está legislado a nivel federal en México los programas a distancia, ¿no? Vimos que nos queríamos adelantar un momento a la época, o eso pensamos. Sin embargo, me dice, yo sé que el estado de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz, sí cuenta con esa posibilidad. Es de las secretarías de educación que ya van más avance en temas de educación a distancia. Bueno, una excelente noticia. Dijimos, pues para nosotros, como veracruzanos, era fácil acercarnos y ver las gestiones. Otra situación importante que se dio ese día es que estaba el rector de una universidad muy importante de España, de una universidad a distancia, de la Universidad Oberta. Platicó que tenían 45,000 estudiantes a distancia por todo el mundo, por lo que yo dije, pues no estamos tan equivocados, lo que queremos hacer tiene potencial, tiene un mercado, hay personas que lo necesitan, que les conviene, toda la flexibilidad que ofrece. Me acerco a hablar con él, yo siempre dije, pues cuando mucho me acerco y no me dice nada, ¿no? Pero yo me acerqué y le pregunté, ¿qué tal? Soy fulano de tal, rector de tal universidad. Yo creo que nuestra universidad habrá andado por los 600 estudiantes en aquel momento, todos presenciales. Estamos en el estado de Veracruz, queremos ofrecer educación a distancia. ¿Tú qué opinas? Y me dice, métanse, háganlo, es el momento perfecto, tiene un potencial muy grande, además de todo el bien que uno puede hacer al ir ofreciendo educación de calidad a costos competitivos, porque le platico un poquito del modelo que teníamos. Me dice, nosotros tenemos 45,000 estudiantes, vamos creciendo muy rápido, si no me equivoco andan hoy con más de 100,000 estudiantes a su matrícula, han crecido mucho. La verdad que además me pareció pues una excelente actitud, ¿no? Compartirme su experiencia
Pasa ese congreso, empezamos a hacer nuestras primeras pruebas piloto aquí en IUP. Y pruebas piloto porque generamos a través de la Secretaría de Economía, conseguimos un subsidio federal para generar nuestra plataforma tecnológica. Nuestra plataforma de e-learning. No teníamos REVOES, que es el registro de validez oficial, para poder ofrecer programas a distancia, pero teníamos la plataforma. Empezamos a diseñar algunas materias en línea y las empezamos a impartir a los estudiantes de nuestros programas presenciales. No les gustaban. Se enojaron, decían que hacíamos eso para abaratar costos, les explicamos, no, es más caro porque todo lo que implica la plataforma. Total que vemos un gran rechazo, hicimos 2 o 3 pruebas pilotos con 2 o 3 materias, vemos que por ahí no esta resistencia, esa gran resistencia, y en paralelo empezamos a tramitar registros de validez oficial de programas a distancia en el estado de Veracruz. Y el reto es, ¿y cómo lo gestionamos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo conseguimos matrícula? ¿No? Porque no es lo mismo tener un equipo de admisiones que haga promoción de nuestros programas a nivel presencial que a nivel nacional, ¿no? Si queremos estudiantes de todo el país, pues ni modo que tengamos personas viajando por todo el país. Entonces, primero viene el reto de captación de matrícula. ¿Y cómo le hacemos? Y pues bueno, primero yo y luego quien en esa época era nuestra directora de mercadotecnia y algunas otras personas del equipo, estudiamos sobre mercadotecnia digital, aprendemos un poquito sobre modelos digitales disruptivos de cómo podemos captar matrícula, ¿no? Me voy a estudiar al Instituto de e-Marketing, luego se va la directora de mercadotecnia y otras personas del equipo. Entonces entendemos pues que existía un modelo que era diferente, en la que se hace mucho a través de publicidad digital, ¿no? Publicidad pagada o que no es de pago, de manera orgánica, y que hay que captar interesados y que debe haber un equipo que los atiende, les da la información, les explica de qué se trata el programa y pues cuando a alguien le interesa, hace el proceso de inscripción. Entonces primero nos dimos cuenta que este era un gran reto. Y luego, ¿cómo gestionamos, cómo impartimos las clases si estamos viendo que las pruebas primeras que hicimos no fueron bien recibidas? Busco a Juan Carlos Zamudio, era como por ahí del 2012, que él estaba pues en el sector público, en el gobierno federal, y le digo, oye, pues tú tienes experiencia, ya fuiste director de el Instituto de Administración Pública en el estado de Veracruz, fuiste el rector fundador de IUP, ¿no? Estuviste aquí en sus arranques cuando se hace el proyecto. Vamos a decir que yo he estado al frente de IUP desde que empezó la operación, desde que tenemos estudiantes en el 2006. Bien. Pero pues él, como ya lo había platicado, sí, estuvo en la conceptualización del proyecto y en el arranque. Entonces le digo, te quiero invitar. Si no vas a seguir en el gobierno federal, me dice, pues no lo sé, eso es incierto, depende de que se den las posibilidades o no. Entonces no sé si voy a seguir en el gobierno federal, iban a haber elecciones. Le digo, bueno, me gustaría invitarte a dirigir la universidad virtual. Y me dice, oye, además él tenía una maestría en educación, además de su experiencia. Me dice, mira, yo sé de gestión de instituciones educativas presenciales, no a distancia. No tengo idea cómo se haga eso. Le digo, sí, ya eso ya lo sé, pero nosotros ya ubicamos que está Virtual Educa, hay un posgrado para gestionar desde el punto de vista académico universidades a distancia. Si tú decides participar con nosotros, te invito que desde ahora te inscribas, estudies este programa para que cuando se acabe tu ciclo en el sector público puedas incorporarte con nosotros. La universidad te va a pagar los estudios. Lo único que vas a tener que hacer es que además de trabajar, pues estudiar sobre educación a distancia. Acepta, me dice ok, siendo así, sí acepto porque pues bueno, ya no me voy a sentir desarmado, voy a tener herramientas y conocimientos. Empieza a estudiar este programa, empieza a diseñar un proyecto. En el 2013 se conjuga todo, obtenemos los primeros registros de validez oficial a distancia. Él sale del sector público, se incorpora y le digo, pues ya, vamos a arrancar, vamos a empezar a buscar alumnos. Me dice, no puede ser así, espérate, dice, paso a paso. Con calma. Vamos a generar un modelo, vamos a capacitar docentes y hasta que los tengamos capacitados podemos empezar a ofrecer programas para que tengamos una buena experiencia.
Y en el 2013 viene este proceso, arrancamos los primeros programas y bueno, pues así es como nos subimos al tema de educación a distancia. Empezamos en el año 2013, estamos en el 2025, ¿no? Llevamos 13 años participando, ofreciendo programas a distancia y así es que decidimos incursionar. Que para 2020 nos llega un gran reto como institución y creo que de forma general. Sin embargo, creo que puedo decir que somos pioneros en la educación a distancia. Los ¿De primeros qué manera? Privados en el estado de Veracruz. Excelente, entonces creo que eso nos dio mucha ventaja, o no sé cómo vivieron ya teniendo esta expertise en la educación a distancia para enfrentar la pandemia. Bueno, el 2020 fue un año muy complicado, muy retador, muy preocupante por muchas cosas, ¿no? Primero empezamos a ver la evolución que se vino de esta pandemia cuando pues en China empezó el tema, se empieza a extender por Europa. Yo me acuerdo, seguía mucho esto porque además tengo una hermana que vive en España y mi mamá estaba con ella de visita. Entonces les decía, oigan, tengan cuidado porque la pandemia ya se extendió a Francia, ya se extendió a Italia. Yo pues, ya está cerquita de ustedes, ¿no? Sí, preocupadísimo por mi hermana, mis sobrinos y mi mamá que estaban allá en Barcelona. Y entonces, siguiendo la pandemia, y también por la institución, y entonces nos reunimos con todos los directivos y les dije, oigan, esto no tarda en llegar aquí, va a llegar a México antes de lo que nos imaginamos. Y pues de repente vemos que algunas instituciones empiezan a tomar la decisión de cerrar ya en México. Todavía el gobierno federal no decía a partir de hoy nadie puede trabajar presencial, tienen que irse todos a su casa. Cuando ya se hace el decreto del home office, previo a eso, unos días antes, nosotros decidimos irnos todos a casa porque también había que cuidar a toda la comunidad, a nuestros estudiantes, docentes, colaboradores, ¿no? En ese momento lo que sabíamos es que era una enfermedad la que provocaba la pandemia, que era un virus que si te daba podías morir o terminar muy mal. Sí, había mucha incertidumbre. Muchísima incertidumbre, ¿no? Entonces dijimos, no podemos poner en riesgo a nadie. Y entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Bueno, pues con nuestros estudiantes a distancia no había ningún problema. Les íbamos a seguir impartiendo las clases exactamente igual. Muchos de los docentes no venían a la universidad a dar las clases, las impartían desde su casa a través de videoconferencias, de plataformas, de nuestra plataforma e-learning. Ahí no teníamos tanto problema. En la presencialidad que hicimos un plan donde decidimos pedir una semana de espacio para poder transformar los contenidos de presencial a modelos donde pudiéramos utilizarlos a través de la plataforma y generar una rápida capacitación de nuestros docentes. Digamos que esto fue bueno, pues teníamos la experiencia ya de varios años, ¿no? Ya llevábamos desde el 2013 para cuando llega la pandemia y una semana después arrancamos con todas nuestras clases presenciales impartidas a distancia. Nos fuimos mucho tiempo, cerca de 2 años, pero además vienen muchos otros retos. Nuestra matrícula virtual rápidamente crece muchísimo. Para el año 2022 nos habíamos duplicado, o sea, 2 años de pandemia, 20 a 21, 22. Nuestra matrícula era el doble de tamaño virtual, pero nuestra matrícula presencial venía decreciendo en caída, bajando y bajando. Pues era lógico, la gente decía, ¿para qué me inscribo presencial si no puedo ir? Pues mejor estudio a distancia o me espero a que la pandemia acabe. Además, primero se pensó que iba a ser un corto tiempo. Luego detectamos muchas situaciones. Nuestros estudiantes jóvenes, muchos de ellos, salían a la calle a trabajar, a generar recursos para poder apoyar a su familia, para evitar que sus padres, abuelos corrieran el riesgo de estar en contacto. Había población más vulnerable. Claro. Con la población más vulnerable. Por otro lado, había muchos temas financieros. Fuimos muy flexibles con la comunidad. Empezamos a ser muy flexibles en el tema de cobranza. Dijimos, ¿saben qué? Les vamos a dar plazos para poder pagar poco a poco. No va a haber recargos, no va a haber ningún costo extra si ustedes no pueden pagar. Acérquense, díganos si hay problemas, cuáles son, cómo están y cómo podrían pagarnos. Entonces fuimos muy comprensivos, ayudamos mucho a nuestra comunidad y también decidimos digitalizarnos porque ahí encontramos que inclusive había muchos estudiantes que nos decían, no he pagado porque me da miedo ir al banco a depositar o me da miedo ir a
al banco, pues aunque teníamos la posibilidad de que nos pagaran vía transferencia por bancaria, muchos estudiantes no lo hacían, y para nosotros también se vuelve un parteaguas el tema de la digitalización de nuestros procesos. En ese momento empezamos a investigar cómo podíamos cobrar a través de tarjeta de crédito, de débito, pagos en tiendas de autoservicio, y implementamos toda una estrategia de traer pasarelas digitales que nos permitían generar la cobranza sin que los estudiantes tuvieran que salir de su casa. Y pues en el tema de las clases nos fue muy bien con todos nuestros estudiantes, tanto presenciales como en línea. Creo que toda la experiencia que tuvimos la pudimos capitalizar para bien, y consideraría que tuvimos una gestión exitosa. Consideraría eso dentro de la situación tan desfavorable que vivimos, porque lamentablemente pues todos tuvimos, y me incluyo, pues seres queridos cercanos que fallecieron, que enfermaron, que sufrieron, estudiantes, no egresados, docentes. De repente nos tocaron graduaciones muy tristes donde habían fallecido estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos entre nuestros programas algunos enfocados al área de la salud, y de repente pues ellos estaban en el frente de batalla arriesgando su vida día a día, y algunos pues no lograron llegar a bien fin. Ahora sí que dieron la vida por el bien de la humanidad, pero pues muy triste, ¿no? Ver que nuestros estudiantes egresados o docentes podían tener estas consecuencias. Esta y diversas situaciones nos han ido formando, pero creo que también nos ha hecho aprender mucho, y como bien lo mencionaba, nos ha hecho aplicarlo no solo hacia los estudiantes, sino a diversas áreas. Con esto voy a que nos ha ido requiriendo la actualización de programas. Por ejemplo, cómo elegimos un programa, cómo decidimos qué modalidades ofertar, esta adaptación de nosotros hacia el mercado. Bueno, eso ha sido, creo, una cualidad de la institución. Primero, sabemos que los programas académicos pues requieren desde luego de todo el conocimiento, pero también de la aplicación práctica del mismo, ¿no? Porque muchas veces las instituciones educativas pensamos o queremos creer que todo el tema técnico y del estudio es lo único que importa, y en realidad el conocimiento no nos sirve para mucho si no sabemos cómo aplicarlo, cómo usarlo. Entonces nuestros programas académicos siempre están muy enfocados a la aplicación práctica del conocimiento, a ir aplicando, a ir mientras vamos aprendiendo. Normalmente nuestros estudiantes tienen un proyecto que escogen y que van desarrollando y van aplicando en algún lugar donde ellos tengan la oportunidad. A ver, quiero decir que muchos de nuestros estudiantes estudian y trabajan, porque hoy tenemos el 20% de nuestros estudiantes están en las licenciaturas escolarizadas presenciales o en bachillerato, pero el otro 80% están en modalidades que son licenciaturas sabatinas, ejecutivas, maestrías híbridas, licenciaturas en línea, maestrías en línea o doctorados. Todos estos estudiantes componen el 80% restante de nuestra matrícula, y pues son personas que estudian y trabajan. Entonces siempre buscamos esta parte práctica de la aplicación, pero además cómo hemos ido definiendo tanto las modalidades como los programas. Siempre hacemos estudios de mercado que incluyen qué necesitan los empleadores, sea de sector público o sea de sector privado, qué tipo de programas quieren estudiar las personas que se encuentran en el momento de llegar a la licenciatura, a la maestría y al doctorado. Al final, parte de la visión de las universidades es conectar la demanda con la oferta, ¿no? Demanda de talento, de personal, de capacitado, y también la oferta académica. Y algo súper importante que te quiero decir es que todo esto que logramos en la pandemia y desde inicios en el 2006 siempre ha sido por la selección y la oportunidad que hemos tenido de contar con talento humano capacitado, visionario, comprometido. Desde nuestros inicios siempre le hemos apostado a traer a los mejores, a capacitarlos, a hacerlo de manera continua, porque sabemos que el conocimiento o el obtener un grado académico no es el
fin de un ciclo, es el inicio y tenemos que estar aprendiendo constantemente. El mundo cambia rápido, evoluciona, el conocimiento también, ¿no? Entonces, aquí en IUP, nuestro activo más importante es el equipo que tenemos, el gran talento humano, nuestros directores, todos nuestros colaboradores y desde luego nuestros docentes que son pilares de la institución. Gracias a este talento, yo nada más he tenido que ser el responsable como de coordinar, conectar a todas estas personas, pero realmente los logros que aquí se tienen, pues no son gracias a mí, no son gracias al rector, son gracias al equipo. Okay, hablamos de la aplicación práctica del conocimiento y parte en nuestra misión lo mencionamos, que es formar agentes de cambio. En la práctica, ¿cómo definiría lo que es ser un agente de cambio? Bueno, agentes de cambio son personas que encuentran áreas de oportunidad y desarrollan soluciones, ¿no? Nuestros estudiantes y egresados siempre tienen que ser personas capaces de ver cómo pueden mejorar al mundo, cómo pueden mejorar su entorno. Y no significa en hacer inventos científicos súper complejos. Siempre podemos ver que el mundo tiene áreas de oportunidad donde podemos mejorar algo, y agente de cambio es alguien que va detectando oportunidades, va desarrollando soluciones y las va implementando, ¿no? Siempre con la visión de tener un mundo mejor, de prestar mejores servicios a las personas, mejores productos, y esa es parte fundamental, va en el ADN IUP, ¿no? Formar agentes de cambio. ¿Hay algún momento clave o alguna experiencia con algún egresado? Es decir, dimensionaba hasta dónde podríamos llegar la cantidad de alumnos que tenemos actualmente, por ejemplo. Bueno, déjame decirte que a principios, cuando me hago cargo en el 2006 iba a decir como rector, pero aquí voy a contar parte de la historia. Primero, me involucro como presidente del Consejo de Administración. Me dan la presidencia del Consejo de Administración. ¿Qué es eso? Que aquellas personas que son socios fundadores de esta institución, que deciden echarla a andar, me dan la confianza de gestionar los intereses de los mismos, ¿no? Yo soy el enlace entre el equipo que dirige esta institución y entre las personas que invirtieron y apostaron por IUP Universidad. Cuando yo estoy al frente del consejo, digo, bueno, los primeros meses, mientras no tenemos dinero para contratar un rector, pues voy a ser el rector. Pero yo no pensaba ser el rector, la verdad es que fue una necesidad más que una decisión, pero resulta que cuando empiezo a ser el rector, empiezo a ver que es algo que me apasiona, que dirigir la institución, que ver cómo nosotros podemos ayudar a las personas a ser mejores, a transformarse, a evolucionar, a mejorar a su entorno, pues es algo que me gusta muchísimo, y yo creo que no había pasado un año cuando decidí que yo, además de estar como presidente del consejo, me quedaba de rector, ¿no? Me di cuenta que era mi pasión. Yo siempre, y desde muchos años antes, siempre me gustaba ayudar a las personas cuando iban a escoger algo que estudiar, o cuando querían buscar financiamiento, dónde podían buscar becas, o cómo prepararse para ser admitido. Yo siempre me involucraba y los ayudaba, pero estoy hablando de amigos míos, compañeros de trabajo, no ya como rector. Y entonces nunca me había dado cuenta que parte de mi vocación en la vida era ayudar a los demás. Y aquí encuentro esa gran oportunidad a desarrollar personas. Aquí tenemos directores, varios directores y mandos medios que llegaron en el nivel más básico de la organización y se fueron desarrollando hasta lograr pues escalar muchas posiciones. Y también tenemos egresados que los vimos llegar pues a estudiar y empezar su carrera ahora sí que desde lo más básico, y que han logrado tener una gran evolución. En aquel momento teníamos 40 estudiantes. Yo le decía a nuestro equipo directivo y colaboradores que ascendíamos exactamente a 5 personas, incluido el rector, ¿no? Entre la persona de la limpieza, la recepcionista, quien veía lo académico, lo administrativo, y el rector, 5 más los docentes. Yo les decía, algún día vamos a llegar a tener 1000 estudiantes. Y se me quedaba viendo así como este señor... se me hace que le hace falta desayunar porque ya está disvariando, ¿no? Y entonces yo les platicaba todas las posibilidades que podíamos llegar a tener. Hoy quiero decir que tenemos más de 150 colaboradores y de 300 docentes participando aquí en la institución, pero en aquel momento éramos 5 colaboradores y docentes 30 personas, ¿no? Y yo siempre decía, vamos a llegar a 1000, pero en ese momento era lo que veía, lo veía como algo
lejano. Llegamos a 1,000 estudiantes por ahí del 2013. Actualmente contamos con poco más de 5,000 estudiantes. La verdad es que estamos muy contentos, pero sabemos que no es el fin, que todavía es el principio de un largo camino por recorrer, que tenemos muchas oportunidades de seguir creciendo y de seguir sobre todo ayudando a las personas a encontrar su vocación, su profesión, a formarse, a incorporarse al sector público o privado, a poder trabajar, desarrollarse y desarrollar a los mismos, ¿no? Pero bueno, sí ha sido un proceso donde poco a poco hemos ido viendo nuestras oportunidades. La verdad, desde el inicio mentiría si dijera, no, yo vi que para ahí del 2025 íbamos a tener teníamos 5,000 estudiantes. No. Hoy en día me atrevo a decir que vamos por mucho más, que pretendemos ser uno de los principales jugadores en el sector educativo en México. Actualmente en México la educación privada está en manos de grandes grupos, algunos mexicanos, algunos transnacionales, pero hay grupos que tienen que son dueños de diversas universidades, que tienen 200,000 estudiantes, otros que tienen diversas universidades que tienen 100,000 estudiantes, que tienen 50,000. Pocos son mexicanos, pocos grupos son mexicanos, algunos son extranjeros. Y sí tenemos nosotros la visión y el compromiso de llegar a ser uno de los principales jugadores en México que oferte educación privada de calidad a precios competitivos y tener cobertura en todo el país. Definitivamente, para allá vamos. Ok, ante este camino lleno de posibilidades y este empeño en seguir creciendo constantemente, ¿qué sigue para You? Bueno, lo siguiente es continuar creciendo con campus presenciales. Actualmente nuestro crecimiento pues se ha dado en lo presencial y en lo virtual. Sin embargo, en lo presencial creo que nuestro campus pues ya está dando todo lo que puede de sí mismo. Es decir, afortunadamente hemos tenido éxito, le hemos dado vuelta al tema que yo platicaba de las licenciaturas presenciales escolarizadas. Los primeros 10 años, decíamos de broma siempre, si después de 10 años no logramos ser autosuficientes y rentables, vamos a dejar de ofrecer licenciaturas escolarizadas y presenciales. Y lo decíamos de broma porque en realidad nunca fue así. Tardamos 15 años en que las licenciaturas escolarizadas fueran autosuficientes. Hoy afortunadamente tenemos una diversidad de programas, una amplia matrícula. La verdad es que nos ha ido muy bien, le ha ido muy bien a la institución. Y nuestro campus, pues prácticamente en todas las modalidades presenciales que se ofrecen, tiene una gran matrícula. Para poder seguir creciendo necesitamos nuevos campus. Tenemos un proyecto para abrir un campus de la salud donde vamos a ofertar fisioterapia, que de hecho esa carrera, esa licenciatura la vamos a empezar a ofertar desde el año 2026 en este campus, pero una vez que tengamos nuestro campus de la salud, vamos a ofertar medicina, odontología, enfermería y fisioterapia la vamos a trasladar hacia allá. También tenemos planes de abrir campus en otras ciudades. La próxima es la ciudad de Veracruz y vamos a seguir abriendo campus presenciales por todo el país, poco a poco, ¿no? Estoy hablando de mediano y de largo plazo. En la parte de educación a distancia, pues también vamos a seguir creciendo. Quiero mencionar una alianza estratégica muy interesante que hicimos desde la pandemia. Precisamente empezamos en el año 2020. Tenemos un programa en conjunto, una escuela en conjunto para formación de sobrecargos con Aeroméxico. Nosotros contamos con cerca de 400 estudiantes. Este programa se imparte la parte presencial práctica en las instalaciones y simuladores de Aeroméxico en la Ciudad de México y la parte académica de la teoría a través de nuestra plataforma de e-learning. Tenemos cerca de 400 estudiantes. Ellos egresan con una licencia de la Agencia Federal de Aviación Civil como sobrecargos y con un técnico superior universitario en administración aeronáutica emitido por You. También pueden continuar con sus estudios y concluir una licenciatura en administración de empresas de aviación. Y bueno, pues lo que queda es seguir, posicionarnos entre las primeras instituciones privadas de educación media superior y superior en este país, sobre todo con educación de calidad,
buscando impulsar y democratizar la educación con precios competitivos y buscando formar y seguir siendo agentes de cambio, ¿no? Para poder ayudar a que nuestro país sea un mejor país, ¿no? Nuestra ciudad, Banderilla, Jalapa, nuestro estado, Veracruz, nuestro país y, ¿por qué no mejor? Un mundo mejor. Contribuir con un granito de arena. Bueno, aquí estamos allá. Bueno, creo que nos queda claro que estar al frente requiere de gran liderazgo, pero creo que también significa inspirar. Entonces, ¿qué mensaje daría tanto a nuestra comunidad como a quienes aún están como en duda de que seguir preparándose o no? Siempre es muy importante seguir preparándose. Como decía, la educación nunca termina cuando concluimos una carrera, una maestría, un doctorado. Yo de manera personal siempre he creído que hay que estar estudiando. Yo nunca he dejado de estudiar. Yo estudié, como comenté, una licenciatura en administración en la Anáhuac, un MBA en el TEC, y donde hice mi intercambio con Pace University en Nueva York, con el Instituto de Empresa, pero yo he estudiado más programas y sigo estudiando. Estudié una maestría en dirección de ventas y marketing digital, un diplomado en marketing digital que ya había estudiado. Esta maestría la hice en IEBS, es una escuela de negocios en España. También estudié un programa en escalamiento de empresas en Scaling Up en el Instituto de Empresa en Madrid. También estudié un programa de alta dirección en el IPADE. Estudié un programa de consejos en acción, que es mucho hacia el tema empresarial, cómo gestionar consejos. También estudié un doctorado en ciencias administrativas aquí en IU, un diplomado en innovación que impartimos hace años a 120 empresarios en conjunto la universidad, nosotros con la Secretaría de Economía que nos apoyó. Un diplomado en innovación y bueno, pues hay que participar en diversos rubros. Yo participo en el IPADE como consejero consultivo, soy parte del consejo del IPADE, participo como consejero nacional en Coparmex, participo como consejero en Coparmex a nivel local. En algún momento de mi vida fui vicepresidente de Canacintra, aquí en la ciudad de Jalapa. Ya tengo varios años, creo que más de 15, sí, desde el 2010 como consejero de Nacional Financiera en el estado de Veracruz, y también participo en un consejo que ya va más hacia un tema altruista, Fundación Casa Nueva. Es una institución que se dedica al tema de apoyar gente para la rehabilitación y personas que tienen problemas a las adicciones, ya sea de sustancias como el alcohol, drogas, problemas de ludopatía con la apuesta, con el alimento, y participo en esa fundación. Entonces creo que siempre debemos de continuar estudiando, preparándonos. O sea, el mundo no se detiene, avanza, y si nosotros no seguimos estudiando, si no nos involucramos, si no participamos con otros entes, y el participar, por ejemplo, para mí en consejos donde hay empresarios, donde hay instituciones como IPADE, que además quiero decir que así como le tengo mucho cariño y respeto a la Universidad Anáhuac, de donde soy egresado, al Tecnológico de Monterrey, pues IPADE también, porque ellos me han dado una gran formación, son trabajan con el modelo de método de Harvard, son una escuela hermana de Harvard. Inclusive con ellos tuve la oportunidad de ir a tomar unos cursos a la Universidad de Harvard, y pues creo que ser parte del consejo de ellos me permite ver cómo lo están haciendo otros, y de estar en otros sectores donde hay empresarios me permite saber qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitan las empresas, los empresarios, porque ahí tengo la oportunidad de hablar con dueños, socios, accionistas o directivos de empresas, y es donde yo puedo saber y tener sensibilidad de qué es lo que están esperando de nuestros egresados, qué buscan, qué tipo de personas, qué tipo de perfil, qué tipo de formación. Y pues en resumen, quiero decirle a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros egresados, que el mundo no se detiene, que hay que seguirnos preparando, que hay que seguir aprendiendo, que hay que seguir estudiando para poder estar a la altura de la situación, y es la única manera de continuar teniendo éxito, porque al final yo creo que el éxito, más que ser un destino, es un camino que permanente vamos construyendo permanentemente, y entonces pues la única manera es mantenernos a la altura de las necesidades y de la situación. Ok, doctor, pues agradecemos mucho su participación. Este tiempo nos ha permitido conocer más de la historia y visión de Yup, y creo que nos queda claro por qué al día de hoy es un referente en innovación educativa. Detrás de cada programa, de cada estudiante, de cada logro, pues hay una filosofía firme. Es que le agradecemos mucho.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Uciel. Ok, y a quienes nos ven, a quienes nos acompañan el día de hoy, pues agradecemos por compartir este tiempo y los invitamos a sintonizar los próximos episodios de Podcast You. Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como You Universidad y los invitamos también a visitar nuestra página web you.edu.mx, donde podrán conocer un poco más de nuestra oferta académica y de próximas cosas que estaremos haciendo. Esto fue Podcast You y nos vemos la próxima.